Sección primera, punto número 5. El plan pastoral arquidiocesano y su consecución en el 11º sínodo. Un mismo camino en la Iglesia arquidiocesana. El plan pastoral arquidiocesano no se interrumpe con la realización del 11º sínodo. Al contrario, se fortalece el camino realizado y el que aún queda por transitar. Sin las opciones del plan pastoral arquidiocesano, la posibilidad del 11º sínodo no hubiera sido factible, el cual potencia y profundiza la esencia del plan pastoral arquidiocesano. Uno no se entiende sin el otro. El plan pastoral arquidiocesano y el 11º sínodo son dos maneras de hacer un único camino pastoral, ya que existe una conexión pastoral muy estrecha entre el plan pastoral y el sínodo. El plan pastoral ha preparado en cierto modo un camino, un estilo y un espíritu sinodal en nuestra arquidiócesis, y por otro lado este sínodo resignifica y confirma el camino eclesial realizado a lo largo de estos años. Esta es una buena ocasión para hacer una memoria agradecida del plan pastoral arquidiocesano, el cual tuvo su origen en el proceso iniciado a partir del año 1999, con la preparación del gran jubileo del año 2000, el encuentro eucarístico nacional de ese mismo año y la consulta de la Conferencia Episcopal Argentina al iniciar la revisión del documento Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización. Con las primeras jornadas pastorales en el año 2000, respondimos a la invitación que el Papa Juan Pablo II hiciera a toda la Iglesia y que posteriormente reafirmara el Papa Benedicto XVI, un renovado anuncio del Evangelio en el ámbito de las iglesias locales. Nuevo Milenio Ineunte 29. En esa etapa preliminar fuimos poniendo nombre a lo vivido y los frutos visibles de esos primeros años constituyeron las líneas y los criterios pastorales. A partir de los años 2003-2006 comenzó específicamente la elaboración del plan pastoral y delineamos el rostro ideal de nuestra Iglesia, plasmado en 7 ideas fuerza, junto a la elaboración del diagnóstico pastoral que contenía los aspectos más desafiantes de la realidad en 7 núcleos diagnósticos. Durante el año 2006 se identificaron 4 procesos fundamentales: proceso de maduración espiritual y formación integral, proceso de inclusión participativa, proceso de construcción, reconstrucción de la fraternidad comunión, proceso de una nueva comunicación con la sociedad y la cultura, y los momentos del itinerario pastoral, querigmático, comunitario y misional. En cada uno de ellos se planificaron planes cortos. A lo largo del recorrido han existido diversos grados de recepción y compromiso con el plan pastoral, críticas constructivas y aportes valiosos junto a una intensa participación. Nos dispusimos a un salir en comunidad de todos y a todos. Vamos percibiendo que el plan pastoral no es algo más por hacer, sumado a todo lo que ya se realiza. Es un espíritu común que nos anima a evangelizar y se recrea de acuerdo a la realidad de cada comunidad. Este renovado anuncio del Evangelio se une a una larga historia. Somos herederos de una vida y una tradición que se remontan a los orígenes de nuestra arquidiócesis. A la vez tenemos conciencia que necesitamos situarnos en un nuevo horizonte de conversión pastoral. El sínodo es una oportunidad de asumir verdaderamente una evangelización nueva en sus expresiones, métodos y ardor.
de la carta pastoral del arzobispo con ocasión del anuncio del 11º sínodo en el 2015. El 11º sínodo providencialmente se desarrolla durante el cuarto Plan Corto 2017-2019 que potencia el próximo momento misional, Iglesia en salida para el primer anuncio. El plan pastoral arquidiocesano tiene las características que menciona el documento de Aparecida, un plan participativo, elaborado, ejecutado y evaluado con participación de todos. Aparecida 371, realizado en un proceso orgánico, flexible y adaptable según los desafíos de la realidad sociocultural y las necesidades del pueblo de Dios. Además resulta una estructura viva, comunitaria, permeable, abierta a las novedades del espíritu, respuesta consciente y eficaz con indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de formación y de búsqueda de los medios necesarios que permiten que el anuncio del Evangelio llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. El plan pastoral arquidiocesano, el 11º sínodo y el camino post-sinodal constituyen un único y solo proceso que no han sucedido irruptivamente como un corte transversal que elimina todo lo anterior, trayendo realidades absolutamente nuevas, sino que han sido gestados desde un cambio gradual, progresivo, constante y firme de itinerario participativo y discernimiento comunitario. Continuamos con la sección primera, punto número 6. Los 7 núcleos del diagnóstico pastoral a la luz del 11º sínodo. Los núcleos diagnósticos del Plan Pastoral Arquidiocesano 2005 siguen vigentes y fueron releídos y reinterpretados en el informe del instrumento segundo de consulta. En el informe de asambleas pastorales parroquiales y sobre todo en el informe de las asambleas pastorales zonales, donde se trabajó específicamente el tema. Estas reactualizaciones de los núcleos del diagnóstico pastoral dan cuenta del corrimiento cultural que se ha manifestado en la sociedad y en la Iglesia en estos años. No se acentúan los aspectos negativos del análisis de la realidad como si fuéramos externos al proceso de cambio, sino que se asume la realidad para transformarla desde un compromiso esperanzador y proactivo. El instrumento 2 afirma que los núcleos diagnósticos nos permiten tener en cuenta los obstáculos que debemos sortear y las fortalezas y posibilidades que tenemos. Este análisis de la realidad sociocultural y eclesial nos ayuda a situarnos desde un nuevo paradigma que no pasa por formulaciones teóricas, sino por una conversión, transformación de la vida y de nuestro modo de funcionar. Lo que se nos pide no es una adaptación a las reglas de juego, sino una conversión pastoral. La configuración concreta de este nuevo paradigma es algo que debemos ir encontrando y afianzando progresivamente. Toda la realidad sociocultural y eclesial es contemplada desde una mirada positiva, proactiva,
y esperanzada, ya que la llamada de Dios en este tiempo nos invita a asumir y vivir esta tensión como una oportunidad. Esta situación es ocasión y punto de partida de una renovación. Estamos ante una oportunidad inédita. Algo nuevo se está gestando. No podemos ser simples espectadores, sino protagonistas, haciendo memoria del largo camino de nuestra iglesia local. Descubrimos agradecidos que los tiempos difíciles siempre dieron a luz grandes santos, hombres y mujeres que, puestos a prueba por la complejidad de su tiempo, supieron dejarse animar por el soplo del Espíritu, dando frutos admirables. Caminando el sínodo sentimos el desafío de ser hombres y mujeres de nuestro tiempo que no se ubican como espectadores pasivos, sino que se saben parte de esta historia y constructores de la misma. A partir de este posicionamiento, los participantes de las asambleas zonales pastorales asumen cada uno de los 7 núcleos del diagnóstico pastoral desde actitudes y compromisos comunitarios. Primer núcleo diagnóstico: el desamparo, la angustia y la soledad, o una fe adulta y fraterna. Nuestras comunidades tienen la oportunidad de vivir experiencias profundas de fraternidad, afianzando la comunicación y los vínculos, descubriendo la necesidad de recrear la espiritualidad desde una fe adulta con actitud de apertura para contrarrestar el desamparo afectivo viviendo en soledad sin convivir. Segundo núcleo diagnóstico: la inquietud por un mundo que acaba y el desafío de construir otro que nace. Nuestras comunidades desean reforzar el espíritu misionero y la participación comprometida, reconociendo la necesidad de revalorizar la presencia de la mujer y de los jóvenes, innegables protagonistas de este tiempo, teniendo una profunda conversión pastoral que interpele, entre otras cosas, sobre el rol ciudadano y eclesial, buscando alternativas creativas de nuevos caminos y estructuras para anunciar la buena nueva, asumiendo el pasado para dinamizarlo hacia el futuro. Tercer núcleo diagnóstico: la experiencia de la fragmentación y el anhelo de la unidad. Nuestras comunidades sienten la necesidad de vivir la escucha, la coherencia, el diálogo y el encuentro, realizando la comunión en la diversidad, aprendiendo a trabajar juntos, discerniendo los signos que manifiestan el anhelo de superar la fragmentación social, familiar y comunitaria, siendo instrumentos evangelizadores para fortalecer la unidad. Cuarto núcleo diagnóstico: el temor al compromiso y el deseo de participación. Nuestras comunidades quieren dejar de ser consumidores de la fe para comenzar a ser misioneros, generadores de fraternidad, cercanía y comunicación en nuevos espacios de encuentro, con maneras distintas de convocar, saliendo de la propia zona de confort y fomentando la formación de líderes que participen honestamente en la gestión del bien público. Quinto núcleo diagnóstico: la falta de comunicación y el anhelo del diálogo con todos.
Nuestras comunidades desean adecuar su lenguaje pastoral y cambiar su manera de comunicar, trabajando en red, mostrando la belleza de lo que se anuncia con un lenguaje sencillo y empleando de manera efectiva los medios de comunicación, las tecnologías y las redes sociales. Sexto núcleo diagnóstico. Las nuevas pobrezas y el anhelo de justicia y solidaridad. Nuestras comunidades se sienten comprometidas a transformar las nuevas pobrezas con gestos de fraternidad, trabajando con instituciones intermedias en espacios políticos, empresariales, universitarios, movimientos populares y medios de comunicación, procurando un cambio social con una actitud proactiva, comprometida, coherente y solidaria. Séptimo núcleo diagnóstico. Puestos a prueba con el soplo del Espíritu que nos impulsa mar adentro. Nuestras comunidades experimentan la sed contemplativa de la presencia de Jesús que camina con nosotros y el anhelo de una profunda experiencia de Dios que permita vivir la realidad personal, familiar, social y cultural, saliendo hacia las periferias existenciales en actitud misionera. Resulta muy buena metodología pastoral ahondar progresivamente en aquellos núcleos que se han discernido para seguir profundizando el discernimiento de tales realidades, ya que hoy suele hablarse de un exceso de diagnóstico que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Por otra parte, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad de una manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que hay que ofrecer es la línea de un discernimiento evangélico, la mirada del discípulo misionero. Continuamos con la lectura de la sección primera, punto número 7. Estilo sinodal. El estilo sinodal es el modo actual de encarnar y de expresar nuestra forma comunitaria de ser iglesia. Se caracteriza por la vincularidad de los gestos y de las actitudes de inclusión y de cuidado de las fragilidades humanas en un proceso de humanización de la fe, participando de una gestión pastoral planificada en una comunidad en salida misionera, evangelizando la cultura del contexto desde una ciudadanía responsable, comprometida y solidaria. La identidad del creyente se construye a partir del perfil del discípulo misionero, protagonista activo que contempla proféticamente los signos de los tiempos, viviendo la autoridad como servicio y priorizando la alegría del anuncio, el testimonio coherente, el discernimiento comunitario, el aprendizaje del perdón y la memoria agradecida. El estilo sinodal está muy en consonancia con la espiritualidad sinodal, ya que ambos nacen de la experiencia comunitaria de la Iglesia.
Sección primera, punto 8. Jesús, primer anuncio y sínodo del Padre. Sabemos que el Evangelio no solo es una buena noticia, algo novedoso, sino fundamentalmente una buena nueva, un alguien, una persona, Jesús, el Evangelio vivo. Ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. El Señor es el primer anuncio del Padre, el Evangelio viviente, el anunciador anunciado, el camino por el cual transitamos la verdad y la vida, el peregrino que recorre los senderos humanos, el mensajero que hace la Pascua con sus discípulos, el enviado que realiza su marcha con la comunidad de apóstoles y el misionero que trajina hasta cansarse. Incluso manifiesta un signo extraordinario caminando sobre las aguas. Jesús es el sínodo del Padre, el itinerario que la Iglesia transita junto a otros, la buena nueva que necesita ser anunciada. Dicha proclamación el mismo Señor la hizo. Jesús se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Lucas 4, 16, 21. Jesús hace su primer anuncio como automanifestación de sí y de su misión mesiánica. Lee la Escritura a partir de su propio misterio, tal como lo hace también con los discípulos de Emaús. El Evangelio de Lucas se abre y se cierra con este anuncio solemne hecho por el mismo Señor en la sinagoga de Cafarnaúm. Allí no le creen e intentan excluirlo. Nadie es profeta en su tierra. Hacia el final del mismo Evangelio, siguiendo idéntica pedagogía, el Maestro enseña a sus discípulos desesperanzados a partir de la lectura pascual de la Pascua. Ya no está en la sinagoga, sino que se encuentra en el camino. Es el resucitado reconocido en la fe de la palabra y de la fracción del pan. Los discípulos desandado la ruta de la desesperanza emprenden el regreso para anunciarlo. El Evangelio de Lucas comienza con el primer anuncio acerca de la misión de Jesús, consagrada por la unción del Espíritu, y termina con el primer anuncio acerca de su persona y su misterio pascual. ¿Acaso no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras, habló de lo que se refería a él. San Lucas 24, 26, 27. Todo el Evangelio de Lucas muestra el camino mesiánico y pascual de Jesús, que se hace camino discipular y misionero para otros, fundamentalmente los apóstoles, que caminan junto con él y entre sí. Hacen un camino juntos, un sínodo del primer anuncio, en donde se manifiesta la persona y la misión de Jesús, empezando por la sinagoga de Cafarnaúm, el pueblo de Israel, y terminando en Jerusalén,
en un horizonte que se universaliza y desde los apóstoles reciben el mandato, donde los apóstoles reciben el mandato de una misión que abarca a todos. Comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión. Culmina la sección primera con una pregunta para el discernimiento. ¿Qué oportunidades genera el 11º Sínodo para nuestra Iglesia arquidiocesana en orden al primer anuncio del Evangelio?